Esther, es un placer hablar contigo. Hablaremos de cosas vinculadas con el futuro, con un futuro muy cercano al presente. Estamos hablando de trabajos digitales, trabajos deslocalizados, trabajos freelance, estamos hablando de outsourcing, estamos hablando de flexibilidad en las estructuras de las empresas. Estamos hablando de todo esto que antes del COVID-19, antes ya iba por aquí. Con el COVID-19, pues más. Seguramente a marchas forzadas, seguramente casi obligados, ¿no? Tú eres la fundadora y la CEO del Instituto de Asistencia Virtual. Hablaremos hoy de esto, de qué es el perfil profesional de un asistente virtual. Alguien que trabaja para una pyme, por ejemplo, y que desde su casa o desde un coworking o desde cualquier lugar, con su ordenador, con su tablet, con su teléfono, con sus 4 herramientas tecnológicas, puede generar un montón de servicios para esta empresa, ¿no? ¿Cómo piensas en esto cuando empieza toda esta película para ti? ¿Cómo piensas que esto va a ser decisivo para las empresas y va a ser el camino sin regreso atrás, va a ser un camino irreversible? ¿Cuándo lo piensas y cómo lo piensas? Bueno, yo la verdad es que ya veo la asistencia virtual desde hace tiempo como una revolución en cuanto a lo que es un nuevo paradigma laboral, pero con la situación más reciente que estamos experimentando, que estamos viviendo, creo que esto es lo que ha terminado de hacer ese clic en la mente de muchas pequeñas y medianas empresas para poder empezar a tener más confianza en permitirse contratar los servicios de una persona que de manera externalizada esté preparada para poder ayudar a crecer su negocio. Creo que había un pequeño bloqueo, habían ciertos miedos en muchos empresarios y muchas empresarias, y a raíz de toda esta situación a mí se me ha hecho como más evidente que se está rompiendo ya ese bloqueo. O sea, lo veían como algo posible, lo veían como algo necesario, pero ahora han evidenciado que es tangible, que es concreto, que funciona, y por tanto están empezando ya a contratar este servicio, ¿no? Sí, ha habido un salto en los números tremendo de la necesidad de contratar estos servicios por parte de muchos negocios, saltándose esos pequeños prejuicios o miedos que podían tener anteriormente por la necesidad que ha generado la situación que tenemos. Entonces creo que en ese sentido pues ha sido muy positivo. Hoy hay un estudio, Esther, muy interesante que nos dice, es un estudio de freelancer.com, que nos dice que en el 2019 la demanda de este perfil ha aumentado en más de un 30%, ¿no? Es un estudio realizado en 38 millones de empresas en 247 países, por tanto, un estudio muy a tener en cuenta, ¿no? Esto significa que, imagino que Estados Unidos, imagino que algunos países de Europa ya lo están normalizando, ¿no? Sí, efectivamente, Estados Unidos es pionera, desde luego, en la profesión. De hecho, la profesión se funda en el año 92 en Estados Unidos. Caray. Sí, o sea que yo digo siempre que la asistencia virtual es la profesión con más solera de las nuevas profesiones digitales, porque realmente es la más antigua de todas. Pero de las profesiones de futuro es la que tiene más pasado, ¿no? Para entenderlo. Eso es. Sí, efectivamente, sí. Pero también en otros países como Alemania, Inglaterra, en Francia y en concreto en Brasil, que es un país en Latinoamérica que ya está muy avanzado en cuanto al mundo de los negocios digitales, al mundo online, también es una profesión que ya lleva tiempo despuntando. Oye, asistente virtual parece una máquina, pero no es una máquina. El nombre parece una máquina, ¿no? Tengo un asistente virtual. No, es un chico, es una chica, es un hombre, es una mujer. Son personas, son perfiles freelance y son personas que pueden hacer un montón de cosas. Descríbeme, Esther, brevemente, cuáles son las cosas. Desde gestionar un mail, redes sociales, diseñar banners publicitarios. ¿De cuántas acciones estamos hablando?
Bueno, la verdad es que la lista de tareas concretas que podemos desarrollar un asistente virtual son infinitas. Desarrollamos trabajo dentro de las áreas principales del negocio, que sería dentro de la administración, gestionando pues una agenda, gestionando la atención al cliente, ¿vale? A través de diferentes medios, por poner un ejemplo de muchos. Gestionamos también el área técnica, podemos replicar páginas de venta, crear artículos, posts, podcast, creamos contenido audiovisual, modificamos y arreglamos vídeo, audio, y luego también dentro del marketing. Dentro del marketing podemos desarrollar tareas de email marketing, podemos desarrollar tareas en redes sociales. Bueno, como digo, es muy amplio y tocamos estas 4 áreas del negocio. Es interesante, Esther, que nos estás hablando de también áreas que tienen que ver con lo creativo. Es muy interesante esto, porque a veces piensas en asistente virtual en trabajos rutinarios, mecánicos, repetitivos. No, también hay una aportación de valor creativo, ¿no? Sí. Se les enseñan unos principios básicos en cuanto a diseño para que puedan ayudar a esas pequeñas y medianas empresas a definir y a tener una coherencia dentro de su identidad visual, y se les enseña a hacer unas creatividades, marcando esa línea. Entonces sí que se permite que es una profesión que tenga pues ese punto también creativo en algunas de sus tareas. Por el instituto que tú has fundado, Instituto de Asistencia Virtual, han pasado ya casi 400 alumnos, edades, chicos, chicas, perfiles. ¿Quiénes son? Pues mira, aproximadamente el 90% de las personas que llegan a la asistencia virtual son mujeres. 90. Sí, casi el 90%. Interesante. Sí, es un porcentaje muy alto, básicamente porque al ser una profesión que podemos realizar desde el hogar y la franja de edad en la que está incluida las personas que llegan a la profesión va de 30 a 50 años, pues suelen ser mujeres y que son madres, ¿vale? Hay un porcentaje que no lo son, pero la gran mayoría sí lo son. Entonces, por tanto, por el tema de conciliación personal laboral, ¿no? Son mujeres que con la maternidad muchas veces se han visto fuera del mercado laboral tradicional, que quieren volver a reincorporarse y que se encuentran con muchas dificultades. Entonces, por eso es el perfil mayoritario. Esto no quiere decir que no hayan hombres y también que no hayan otras franjas de edad que llegan a nuestra profesión, pero mayoritariamente estas son las personas que se dedican a la asistencia virtual. Hablamos de trabajos freelance, hablamos de trabajos sin todas las características de un empleo clásico, un empleo fijo, con pagas de verano y pagas de Navidad y toda esa historia. Eso es blanco y negro, es otra época. Estamos hablando de trabajos freelance. Por tanto, pensamos en un asistente virtual, Esther, que da servicio a varias empresas. O sea, al final puede ser un autónomo que da servicio a 2 o 3 o 4 empresas, no solo a una, ¿no? Sí, efectivamente. Yo a mis alumnas siempre les digo que ellas tienen que tener, lo primero que tienen que tener en mente es que cuando se transforman en asistentes virtuales tienen varios negocios entre sus manos. El primero, el suyo propio, porque ellas efectivamente son freelance, son autónomas y tienen que gestionar su propio negocio. Y luego después el de sus clientes. Desde tu compañía, desde tu empresa, Esther, ofrecéis, por tanto, formación, es decir, gente que quiere formarse para llegar a ser este perfil profesional, asistente virtual freelance, pero además también estáis haciendo ya algo muy interesante, y es, una vez tenéis estas personas formadas, los ofrecéis a empresas. Es decir, tengo una persona que trabaja de esto, te puede interesar, ¿no? Por tanto, estáis haciendo ya matchings entre perfiles formados y empresas. Sí, efectivamente. Tenemos el directorio de asistencia virtual, donde se puede directamente acceder a ver todos los perfiles de todas las asistentes que se han formado dentro del instituto. Tenemos la bolsa de prácticas, donde ya ponemos en contacto para esas primeras prácticas a las alumnas con negocios que están empezando a pensar en ese proceso de delegación. Y luego, además de eso, estamos desarrollando un servicio en el que poder ayudar y tenderle la mano, porque hay muchos negocios que están muy perdidos
perdidos. Cuando buscan un perfil no saben muy bien qué es lo que tienen que buscar y qué es lo que necesitan. Entonces queremos tender la mano también a esos pequeños y medianos negocios que necesitan hacer esa transición, empezar a delegar para que puedan conectar con la persona idónea que les ayude en las tareas que necesitan delegar. Oye, hablemos del futuro, si te parece, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el futuro? 1 año, 2 años, 5 años vista, las estructuras de las empresas, especialmente de las pymes, de las pequeñas y de las micro, pequeñas y medianas empresas, con este perfil del asistente virtual freelance, ¿cómo ves esta nueva estructura líquida de las compañías, de las tareas, de los proyectos? ¿Cómo lo ves? Pues creo que va a ser un salto muy grande, porque hasta ahora estas pequeñas empresas, estas empresas unipersonales, terminaban transformándose en hombres o mujeres orquesta, ¿no? Que era quien hacía todo dentro del negocio, tanto que llegaba un momento en el que se encontraban con un techo de cristal que les impedía permitir que su propio negocio creciera y se desarrollara hacia una mediana empresa. Creo que perfiles profesionales como el del asistente virtual va a permitir romper esos techos de cristal dentro de muchas pequeñas empresas y hacer una transición y un crecimiento enorme, una expansión dentro de los propios negocios para que la persona que está a la orden, a la dirección del negocio, pueda focalizarse en su trabajo y delegar aquellas tareas que son importantes pero que pueden parecer más secundarias a una persona externa a la propia empresa. Por tanto, el director de la compañía, la directora, el fundador, el CEO de la compañía está más centrado en generar nuevos servicios, nuevos productos y en new business, abrir nuevos mercados y buscar nuevos clientes, y luego la ejecución concreta, táctica del día a día, el día a día lo lleva el asistente virtual, ¿no? También la relación con el cliente, ¿no? Sí, efectivamente. El asistente virtual también, o sea, una vez que se implica dentro del negocio, aunque no sea su propio negocio porque es freelance, pero sí que es muy importante esa cultura del dar, de la implicación, de si yo crezco, mis clientes crecen y por tanto también dan ese acompañamiento y ese soporte para que los clientes de nuestros clientes estén satisfechos y reciban el mejor servicio posible. De esa manera, el trabajo del asistente virtual directamente repercute no solamente en su cliente, sino en los clientes también de sus clientes. ¿Cómo ves a España, Esther, en relación a Europa o el mundo ahora mismo, en esta asunción, en esta normalización paulatina de esta nueva figura de asistentes virtuales? Estamos ya a nivel europeo, estamos muy lejos. ¿Cómo ves España, Europa? ¿Cómo lo ves? Bueno, se podría decir que estamos relativamente lejos, pero yo creo que esta situación que estamos viviendo nos va a hacer dar un gran salto que de otra forma nos habría costado quizás más avanzar. Yo siempre hablo de que han habido como 3 fases en la evolución de la asistencia virtual y en lo que Estados Unidos u otros países europeos estarían ya en esa tercera fase de expansión de la profesión, siendo más conocida, estando más integrada en esos pequeños y medianos negocios. En España yo creo que todavía estamos ahí un poco más atrasadas, pero efectivamente creo que con este momento que estamos viviendo es como el descorche y es como que la gente se ha hecho consciente de golpe, de un día para otro, los negocios pequeños y medianos, de la necesidad de un perfil así y de poder depositar su confianza en perfiles de este tipo. Por tanto, creo que realmente, aunque estamos un paso atrás, vamos a dar un salto muy grande entre este 2020 y 2021 que nos va a acercar a los niveles en los que ya se está desarrollando la profesión en otros países. Cuando veamos la utilidad de esta profesión, cuando veamos la facilidad que nos proporciona, cuando veamos esto que has dicho tú, esta capacidad de romper el techo de cristal y por tanto que nos permite, un asistente virtual nos permite crecer en negocio, en volumen, en facturación, si tú quieres, incluso en ambición, ser más ambiciosos a nivel empresarial, ahí veremos que no hay pasos atrás, ¿no?
que es un proceso seguramente irreversible, ¿no? Sí, efectivamente. Yo sí algo veo en común entre los que ya son grandes negocios dentro del mundo de los negocios digitales, algo que todas las personas que han dado ese salto, que han roto ese techo de cristal, dicen es que esto se lo ha permitido el poder crear un equipo multidisciplinar. Y un equipo que, como tú decías antes, no depende de esa contratación directa, de esa carga que muchas veces supone, ¿no? Entrar a alguien dentro de tu negocio, sino que se pueden contratar a diferentes profesionales y generar un equipo que le dé solidez y estructura para poder crecer al negocio. Esther, felicidades por tu buen trabajo, felicidades por tu actitud emprendedora y por haber impulsado y por impulsar desde España este perfil de asistentes virtuales freelance, que ahora son todavía una parte incipiente del trabajo en España, pero van a convertirse en una normalidad en muy poco tiempo. Por el futuro, un placer. Igualmente, un placer, muchísimas gracias.